La semana pasada, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué estuvimos tocando? Seguíamos desde la muerte y tocamos el estado intermedio, ¿vale? Estuvimos hablando del estado intermedio y no pudimos acabar el tema, el estado intermedio, quedó todavía una parte por terminar, porque estuvimos derivándonos a otros temas como la homosexualidad, y etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de la última lección? ¿Vale? Entonces, lo que nos queda por acabar del estado intermedio nos lleva aproximadamente a media hora o 3/4, por lo tanto hoy seguiremos con el estado intermedio, ¿vale? Seguiremos hablando del estado intermedio, pero quiero que para que quede, ya que vamos a tener el estado intermedio, acabarlo hoy, la resurrección la semana que viene y la última semana, la próxima, repartiremos los libros cuando venga Andoni y entonces daremos lo de nuestra reacción a la muerte, el luto, y estaremos hablando de eso antes de empezar ya el libro, ¿vale? Por lo tanto, hoy lo que quiero hacer es empalmar todo lo que hemos hablado de la muerte desde hace 2 semanas hasta lo de la semana pasada y acabar lo de la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, yo quiero preguntaros a vosotros a ver qué se os ha quedado claro. Hemos estado hablando durante este mes aproximadamente, 3, 4 o 5 clases de la muerte, de las tradiciones, y vamos a partir de la muerte, no más atrás, ¿vale? De la muerte. ¿Alguien me puede decir qué es la muerte? Vamos a ir, para ir haciendo más personal y más responsable, vamos a ir levantando la mano y así cada uno responde, ¿vale? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la muerte? Separación del cuerpo con el espíritu. La muerte consiste en una separación, pero ¿separación de qué? Depende de qué tipo de muerte, ¿no? ¿Cuántos tipos de muertes hay? ¿Quién puede decirlo? ¿Cuántos tipos de muerte hay? ¿Quién puede decirlo? Geraldina, dime. Muerte física. ¿La muerte física? Separación de Dios. No, dime las 3. La muerte física. Faltan 2. Jesús, Luis. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna o segunda. Sí, son los 3 tipos de muerte que hay. Ahora, ¿quién me explica cada una de estas 3 tipos de muerte? Jairo. ¿La muerte física qué sería? Específicamente, ¿la muerte física qué sería? Basándonos de lo que es la muerte, separación, dinos qué es la muerte física. Basándonos de la separación, ¿cuándo qué se separa? El espíritu del cuerpo. Vale. Cuando la parte inmaterial, ¿qué es la muerte física? Es la separación del cuerpo con la parte inmaterial, la separación del cuerpo con el alma y el espíritu, ¿vale? Eso es muerte. La muerte física no consta, consta de que consiste en que el cuerpo se separa del alma y del espíritu. El cuerpo, dice la palabra, que vuelve al polvo, mientras que el espíritu o el alma vuelve a Dios. Por lo tanto, la separación de la parte inmaterial con la parte material, eso es muerte. ¿Los cristianos van a vivir muerte? ¿Los cristianos que no sean arrebatados vivirán muerte? Sí, médicamente es una muerte, pero nosotros no vamos a morir ni vamos a estar en un estado medio en el que vamos a estar entre morir y estar con Dios. No, directamente cuando morimos, ¿dónde vamos? Vamos delante de Dios cuando morimos. En Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre nazca, viva, reproduzca y muera, y cuando muere, el juicio. Por lo tanto, cuando alguien muere, va delante de Dios y hay un juicio inmediato donde es cielo o infierno, ¿vale? La muerte física consiste en que el cuerpo se separa del alma y del espíritu. ¿En qué consiste la muerte espiritual? Nana.
Cuando no tienes a Dios en tu vida, por lo tanto, ¿quién está muerto espiritualmente ahora? Aquellos que no tienen a Cristo ya están muertos espiritualmente. ¿Vale? ¿Alguno me puede explicar cómo puede pasar esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué están muertos los que no tienen a Cristo? Pero ¿por qué si alguien que viene nuevo aquí y dice, ¿cómo que están muertos? ¿Por qué están muertos? Que alguien me diga por qué. Están separados de Dios, están muertos espiritualmente, ¿pero por qué? Desde Adán y Eva estaban muertos. Eso quiero que me explique. Yo soy nuevo, soy Juan, soy nuevo, explicarme. Venga, Isaac dice, a ver. Sí que entiendo que cuando estamos muertos somos delitos y pecados, pero la muerte espiritual no tiene que ser como una negación de lo que es Dios en mi vida, o para mi vida. Es decir, negarlo totalmente para yo morir de una manera espiritual completa. Pero tú estás hablando partiendo de alguien que tiene vida. No, yo te hablo del que está muerto ya, espiritualmente. La muerte espiritual... ¿Alguien me puede dar, vuelvo a repetir, alguien que llega nuevo y no sabe nada de esto, no ha escuchado nada y quiere saber de qué es esto de que están muertos en sus delitos y pecados? Por la desobediencia de Adán, ellos murieron espiritualmente por la desobediencia. Estaban vivos, Ellos sí. pero fueron echados del Edén. O sea, no se murieron. Ellos murieron espiritualmente, no murieron físicamente. Vale. Entonces, fueron alejados de la presencia de Dios. Entonces, a partir de ahí, todos somos, llevamos la herencia de Adán. Entonces, cuando nacemos y tomamos conciencia, estamos muertos espiritualmente. Entonces, cuando aceptamos a Jesús, por eso naces de nuevo. Porque tu espíritu vuelve a nacer. O sea, nace de nuevo, nace. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando Dios le dijo a Adán, si tomas del fruto de la ciencia del bien y el mal, morirás. Adán y Eva no murieron físicamente porque fueron echados del Edén, pero desde ese momento la muerte empezó, porque el espíritu murió. El espíritu de ellos murió. Entonces, ¿qué trae vida a mi espíritu de nuevo? Aceptar a Jesús hace que desata eso. Aceptar a Jesús, ¿cómo técnicamente cómo pasa eso? El Espíritu Santo viene a mi espíritu y trae vida en mi espíritu. Por lo tanto, ahí es que nazco de nuevo. Adán y Eva murieron espiritualmente. Toda la humanidad está muerta espiritualmente, ya está muerta espiritualmente. Pero si aceptan a Jesús, el Espíritu Santo vuelve a traer vida. Y eso es la salvación. La muerte es separación de Dios. El tener vida en el Espíritu Santo es acercarnos a Dios. ¿Vale? Muerte física, cuerpo se separa de alma y espíritu. Muerte espiritual es no tener a Cristo. Todos nacemos muertos espiritualmente por la herencia de Adán, por el pecado. Espiritualmente están muertos. No hay relación con Dios en espíritu. ¿Vale? Y la última muerte, la muerte segunda, ¿cuál es? ¿La muerte segunda qué es? Hablar como si yo no entendiera nada y tengo que entender lo que me dices. Porque habláis muy general. No. Fácil, pero no es cuando somos condenados. No, cuando estos son condenados, cuando tal, decídmelo así. Pues cuando mueres, o vas al cielo o vas al infierno. Si no tienes en tu vida, te vas al infierno. Entonces esa es la muerte segunda. O sea, la muerte segunda, ¿no es? Vas al infierno. Yo muero, me voy al infierno. Bueno, no, mejor tú. Cuando ya eres juzgado, ¿no? Voy al infierno. Entonces, cuando voy al infierno, eso no es la muerte segunda. Eso es una condenación y ya está. ¿La muerte segunda qué es entonces? La segunda. Entonces el juicio del gran trono blanco, al final del Apocalipsis, habla de que los que están en el infierno van a ser llamados para confirmar su eterna separación de Dios, y será la muerte segunda, porque se les va a dar un cuerpo para ser juzgados y van a ser echados al lago de fuego. ¿Van a ser echados dónde? ¿Al infierno o al lago de fuego? ¿Ahora dónde van? Y luego van al lago de fuego. Bueno, eso aparte, pero si ha visto El Señor del Anillo y eso, puede creérselo. ¿Vale? Entonces tenemos
la muerte segunda. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, ¿vale? Antes de la caída de Adán, ¿cómo era todo? Antes de la caída de Adán. Error, para decir tonterías no digas nada. Luis. Vale, escuchamos. Muy bien. Antes de la caída de Adán, ¿en qué situación estaba el hombre? Luis. Hablabas tú, ¿no? Sí. Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre y también por un hombre la muerte. Hablando de Adán mismo. Pero que estaba hablando de la muerte espiritual. Y este versículo está hablando del estado de Adán y cómo también Dios lo vistió a través de la gracia. Ya cuando ya Dios lo vestido, pero lo vistió para que no estuviera desnudo, como un símbolo de la gracia misma. Amén. Entonces, antes de la caída de Adán, ¿había muerte? ¿Antes de la caída de Adán había pecado? ¿Cómo que no? ¿Y el diablo? Ah, pues decirlo. Por eso pregunto. Antes de la caída de Adán no había pecado en el hombre, pero el diablo ya había pecado y la tercera parte de los ángeles del cielo se habían ido con el diablo. Entonces, ¿habían cuántas voluntades había en la tierra? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En la tierra una. Antes de la caída de Adán solo está la voluntad de Dios en el hombre. Cuando el hombre peca, existe la voluntad del diablo. Luego está la voluntad humana que nosotros tenemos de hacer las cosas, ¿no? Pero las voluntades espirituales, esas dos, ¿vale? Pero sin expresar a la humanidad. La humanidad no es consciente, es ignorante. Y es consciente de que la humanidad no va a tomar decisiones por sí mismo, conforme a la voluntad de Dios, hasta que no. Por lo tanto, ahí ellos no conocen. Si Adán precisamente peca es por ignorancia de lo que, o sea, saben que no pueden hacer aquello, pero no han experimentado una voluntad diferente. Cuando pecan, experimentan la voluntad de hacer algo fuera de Dios, y entonces ahí es cuando los mismos animales, el león antes estaba con el cordero, ahora ya el león no puede estar con el cordero. Las plantas no tenían ningún espino, cardos ni nada, en ese momento empiezan a salir. Ya existe lo bueno y lo malo, antes no existía lo malo. Por lo tanto, existe esta situación. Durante la caída, entonces se encuentra así, y después de la caída, entonces encontramos, como hemos dicho ahora, existe una nueva voluntad, ¿vale? Y entra el pecado. Sigo diciendo, porque esto ya no quiero repetir en lo mismo, ¿vale? Voy saltando a lo que yo quiero que recordemos. Cuando las personas, Adán y Eva son echados fuera del Edén, ¿vale? El pecado ha entrado en la tierra. Ahora mueren los del Antiguo Testamento. ¿A dónde van? ¿Todos al seno de Abraham? No, todos no. ¿Puedes explicármelo? Justo delante de Dios se van a ser. Es que yo, imagínate que yo con esa pregunta me decís todo al seno de Abraham y me voy y me quedo con eso. Mueren en el Antiguo Testamento. ¿A dónde van? Vale, el Seol o... No, el Seol y otra palabra que es lo mismo en griego, Hades, ¿vale? O sea, ¿es Seol, Hades o qué? ¿Qué nombre más tiene? Infierno. Seol, Hades, infierno, es lo mismo, ¿no? Seol en hebreo, Hades en griego, infierno en infernal. En horno. ¿Vale? Seol, Hades, infierno. Por lo tanto, la gente que no tiene a Cristo se va al infierno, ¿no? Y la gente que tiene a Cristo Se refresca, palabras de salir al cielo. los que tienen a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿qué? Ah, que no tenían a Cristo. Ah, pero explicármelo. Entonces los del Antiguo Testamento no tienen a Cristo.
¿Ninguno? ¿Ni Abraham? Entonces, ¿cómo se comunicaba con Dios? Directamente. ¿Y cómo se le llama entonces a Abraham, Jacob, Isaac, papi? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo le llama la Biblia como hombre de Dios? ¿Cómo le llama? Justos, temerosos de Dios. Vale, no tenían a Cristo ellos, ¿no? Vale, ¿por qué? Vale. Yo pregunto. Vale, entonces, vale, Abraham era un hombre justo delante de Dios, era un hombre temeroso. Vale, él muere, ¿no? Porque murió, ¿verdad? Y cuando muere, ¿dónde fue? ¿A los senos? ¿Al seno? ¿A dónde fue Abraham? ¿Y dónde está el seno de Abraham? Vale, Gina, entonces el Seol, el seno de Abraham, ¿dónde estaba? ¿Dentro del Seol, fuera o cómo? ¿En el patio? ¿Dónde? ¿El seno de Abraham dónde estaba? ¿En el piso segundo? Vale, a ver, ¿alguien me puede explicar eso del Seol y el seno de Abraham? Porque es que me estoy haciendo un lío, ¿eh? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien puede levantar la mano y explicármelo? Vale, Isaac, venga, explícamelo. Vale. Que me lo va a explicar y de aquí va que yo siga siendo cristiano, no me vaya, ¿eh? Mira, tú ponle que estabas en una mesa, ¿vale? Pero estaba separado por una sima. Unos estaban en un lado. Una sima, vale. Sí, como esta gente una vez como grande. Vale. Pladur, así. Sí, pero que se veía. ¿Vale? Y unos estaban en un lado, los buenos y los malos en otro. Bueno. Entonces el Seol es como... venga, el local este es el Seol, ¿no? Uy, que me quemo. Esto es el Seol, ¿vale? El infierno, el Hades, el Seol. Y aquí, entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió, hizo una pared de pladur y dijo, venga, dentro del Seol ponemos el seno de Abraham. ¿Vale? Y entonces, los temerosos y justos iban ¿a dónde? Al seno de Abraham, dentro del pladur, ¿no? Y los malos al Seol. Vale. Entonces, ¿y podían ver los del Seol? ¿Los podían ver a los justos? Sí. ¿Qué te dice la Biblia que eso pasaba? Lucas 16. Yo le pido agua a la Juan y no estoy en el Seol. Le pide, dice que el rico mira hacia arriba y le dice, besa por mi familia, etcétera, etcétera, llevaré la palabra, ¿no? Entonces una cosa, entonces no podía abrir una pared de pladur y estaba... Eso se lo ha inventado él. Estaba flotando todo. Sí, se lo ha inventado. Vale, entramos entonces en que el Seol era el infierno y el seno de Abraham estaba dentro del infierno, pero aparte, como por encima, pero dentro del infierno, ¿vale? Pero como si fuese como una burbuja en el que no tienen sufrimiento. Los justos iban al seno de Abraham. Yo os pregunto, alguien si me puede contestar por favor, entonces ¿por qué Dios no se lo lleva al cielo y lo deja ahí en el Seol, en una burbuja? No había sacrificio de Jesús. Que no tenían acceso por lo del pecado de Adán y Eva. Vale, entonces Dios no tenía acceso con el hombre. No había sangre de por medio, no había sacrificio. ¿Sangre? Eso para un nuevo tío, no. Sangre. Había pecado el hombre, separación Dios-hombre. Dios no podía estar cerca del pecado, entonces se necesitaba el sacrificio de alguien santo del pecado. Jesús no había muerto, entonces no podían tener acceso. No podían tener acceso al cielo, por eso se les preparó el sitio. Entonces no podían ir al cielo ahí. Por eso están en el infierno, pero separados. Vale. Y entonces, esto del cordero que hacían y las palominas, ¿todo eso tiene algo que ver con eso de la sangre? ¿En el Antiguo Testamento? ¿O qué tiene que ver? Eso tiene que ver porque una vez al año un sumo sacerdote iba al templo y sacrificaba un cordero para cubrir los pecados del pueblo durante un año. Y entonces Jesús, Entonces Jesús, el cambio de
fue que Él no cubría los pecados, Él quitaba el pecado. ¿Y Jesús qué? Es el Cordero de Dios. El Padre ofrece a Jesús como el Cordero de Dios para limpiarnos a todos del pecado. Hermano, quiere decir que todos los sacrificios que se en el Antiguo Testamento estaban anunciando la venida del verdadero Cordero. Ah, Que iba a morir por la humanidad. vale. Entonces esos sacrificios estaban anunciando que llegaba un Cordero. Mucho más complejo, porque está la de la ley, el cumplimiento de la ley, de la semejanza del sacrificio de los corderos por la cruz de Cristo, y de lo que habla Hebreo, como dice, una vez y para siempre. Entonces, ¿la ley para qué era? Para que los judíos viesen que estaban pecando. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Una vez esa ley es cumplida, ya no vale para nada. Cuando ya un humano ha sido capaz de cumplirla, esa ley no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la gracia a través de que ese humano que cumplió la ley murió en una cruz en simbología a los corderos que morían en el tabernáculo o en el templo. Entonces, cuando Jesús viene, muere en la cruz, se derrama una sangre inocente que cubre el pecado, quita el pecado, y esa sangre es una vez y para siempre. ¿Y Jesús era inocente? Pero si arrastraba la herencia del pecado de Adán. Entonces, si la ley ya no sirve para nada, ¿por qué cumplirla? No, porque eso es lo que tú has dicho, que si la ley ya no sirve para nada, ¿por qué cumplir la ley? Vale, pero también tenemos que tener en cuenta. Pero es que Tener en cuenta y cumplirla. hay que cumplir una parte de la ley, porque la ley se divide en 6 partes. No higiénica ni nada, pero la ley moral. Entonces, si nos guiamos por gracia, entonces yo puedo pecar, pero por la gracia de Dios yo entro al cielo. Espera, entonces tenemos que intentar cumplir la ley, y gracias al sacrificio que hizo Jesús, Pero que Tener claro que no somos salvos por la ley. pero la ley aún así. es que la ley hay que cumplirla, porque la ley la ley se divide en 3 partes: sacerdotal, o sea, ceremonial, higiénica y moral. La moral ya no existe porque está inscrita en los corazones de las personas. Esa parte ya no es ley, es parte de la persona. Entonces, tú no cumples la ley, sino cuando tú te portas mal con tu padre, te sientes mal porque esa parte de la ley moral está en tu corazón. Cuando tú, sinceramente, adoras a otros dioses, tú sabes que lo estás haciendo mal. Cuando tú pones al dinero en el lugar de Dios, tú sabes que estás haciendo la cosa mal. Cuando tú matas, tú cumples una parte de la ley que ya no es ley. Era parte de la ley, pero ya no es ley. ¿Por qué? Porque ya está inscrita en tu corazón. Vale, entonces si no lo hago, entro al cielo. Porque si es por gracia. Pero en esa discusión la tuvo el mismo apóstol Pablo, habla acerca de eso. ¿Qué está diciendo? La ley ya no sirve, pero no digo que no la cumpláis. Es que no tengo la cosa, si no lo buscaré ahora mismo. El mismo apóstol Pablo estaba diciendo lo que vosotros ahora mismo estáis hablando. Que nos saca de aquí. Esa parte de la ley moral, hay que cumplirla, pero no porque sea ley, sino porque Dios demanda que tú la cumplas porque tú te inscribió en el corazón. Ahí la vida arregla un poco más. Claro, pero no porque sea Pues ley. entonces no me digas que no. ¿Dice que iba a matar? ¿Has visto? Llego nuevo y digo pregunta y se matan. Vaya iglesia que se mata. Sí. Hay algo, hermano, dice la Biblia que cuando Jesús murió, se les presentó a los patriarcas, a todos los hombres del Antiguo Testamento se les presentó con señales indubitables, algo así dice la Biblia, indubitables. Se les presentó como dando a entender, yo era el que ustedes esperaban, yo era el que les anunciaban allá en sacrificios, lo que les enseñaban a través de la ley, porque nada más la ley venía a ser como un ayo, como un maestro, que enseñaba que era pecado y lo que no era pecado. Entonces Jesús fue y se les presentó a ellos. ¿Qué indica eso? Que la gracia cubre desde el principio hasta el final. La gracia cubre del principio al final. Y como estaban diciendo,
no tenemos que estar mirando el libro de la ley y cumpliéndola una a una, pero al fin y al cabo, cuando amas a Dios y al prójimo como a ti mismo, estarás cumpliendo la ley. Que bien lo dicen los salmos, que la ley es un deleite. A la ley deja de ser ley porque yo me deleito en la ley. Eso es. Entonces no es que signifique que la tengo que cumplir, sino que para mí ya es un deleite vivir la ley. Desde una perspectiva de gracia y no desde la perspectiva de condenación, en la que la ley me demuestra que no puedo ser salvo por mí mismo. Y entonces ahí cuando yo intento cumplirla, veo que no la puedo cumplir y eso me lleva a condenación. Pero desde la perspectiva de gracia, de que tengo a Cristo y que soy salvo, puedo entender la ley que tengo que vivir, o sea, que viviendo para Dios en la gracia, cumplo la ley también. ¿Amén? Vale, muy bien. Yo veo que pregunto y estáis bien, estáis en forma. Entonces, vale, la gente está muerta en su delito y pecado, se van al Seol, se van al Hades. La pregunta que había hecho antes, Jesús es inocente, pero Adán había pecado y había una herencia de pecado, ¿no? Ah, que la herencia se recibía del Padre, ¿no? Pecaminosa, naturaleza pecaminosa. Y como no nació de padre humano, nace limpio, sin herencia, pecaminosa. Por eso ahora lo pillo, por eso esa limpieza hace que seamos salvos. No puedes, ¿no? Sí nació de una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu. Que nacer es una cosa y ser engendrado. Sí, pero de padre, estamos hablando de padre, digo, de padre. ¿Vale? Entonces no recibe la herencia pecaminosa de padre, por lo tanto, como la paga del pecado es muerte, él, al no pecar, no puede morir. Por lo tanto, es liberado de la muerte y del sepulcro, y con esa liberación, él libera a todos de esa muerte eterna para que todos tengamos vida. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no tiene a Jesús está muerto espiritualmente, pero el que acepta a Jesús, el Espíritu Santo trae vida y entonces tendrá salvación en el cielo. ¿Vale? Los justos iban al seno de Abraham, pero cuando Jesús muere, ¿qué pasa entonces ahí? ¿Se arregla la cosa o qué? ¿Tiene una reunión con el diablo? ¿Se toman un café? ¿Cómo va? ¿Alguien me lo puede decir? Cuando Jesús muere, ¿qué pasa con el diablo? ¿Se pelean? ¿Qué pasa ahí? Hi ha un decret que estava en contra nostra per haver pecat, una ley espiritual, la qual declarava que estaven morts, o sigui, aguantats, i Jesús el que fa és recuperar aquest dret que tenia i ell li exhibeix quan baixa a l'infern, ell exhibeix la nova llei, o sigui, la recuperació i l'anul·lació d'aquest decret per la victòria que ell tenia sobre la creu. Llavors retorna els nostres drets a través d'aquest. O sigui, és una victòria, diguéssim, sobre el pecat. Vale, entiendo entonces que el hombre, Dios había creado al hombre con vida y vida eterna. Por lo tanto, cuando muere, cuando peca, le dijo morirás si comes del árbol del bien y mal. Entonces muere espiritualmente, eso le lleva a condenarse, a estar separado de Dios. Es un decreto que tiene el diablo sobre el hombre, una autoridad que toma el diablo sobre el hombre por el pecado de Adán. Cuando Jesús baja a los infiernos, muere Jesús, baja a los infiernos en espíritu, y en los infiernos él coge la autoridad que el diablo tiene sobre nosotros y venciendo la muerte le dice, ahora la autoridad la tengo yo. Por lo tanto le quita la autoridad al diablo, la tiene ahora la autoridad Jesús, y el que acepta a Jesús tiene vida de nuevo. ¿Es así? Muy bien, voy pillándolo. ¿Vale? Entonces, muy bien, entonces, ¿ahí qué pasa? Baja a los infiernos y pasa al lado de Abraham y todo eso y le dice, Deu, o ¿cómo es? ¿Qué pasa con los justos? Toma el seno de Abraham o el Seol entero. El seno de Abraham, toma el seno y se lo lleva a los cielos, ¿no? Al cielo. Muy bien. Entonces ya ahora cuando uno muere, ¿dónde va? ¿Al seno de Abraham? ¿Cielo o infierno? Ya no hay seno de Abraham, ¿no? Pues nada, sin seno.
Por lo tanto, la esperanza es Jesús. Sí. Están ahí las personas que están al seno de la paz, son propiedad de ellos. La recta, inferno, no es propiedad de ellos, es propiedad de la diablo. Pero si se importa a los que son de la seva propiedad. Los justos y temerosos. Exactament, a partir d'aquí farà el mateix amb tots nosaltres, no? Amb tots el que siguem propietat d'ell, no? Muy bien. Pregunto, ¿cuántos quieren irse con el Señor? Entonces no, morimos todos, porque es la forma de irse, ¿no? ¿O cómo es? Yo soy nuevo, yo pregunto. ¿Vale? ¿Todos vamos a morir? ¿Quiénes no van a morir? Los que sean arrebatados no morirán. Vale. Entonces, ahora entramos en el tema, en el estado intermedio que tocamos la semana pasada. Cuando la muerte física llega, el hombre juzgado, cielo e infierno. ¿Vale? Y ahí ya está todo completo el hombre en el cielo y el infierno. No está completo. ¿Alguien que me lo explique? Están incompletos, no tienen cuerpo. Están en ¿cómo? Estado intermedio se llama. Vale, lo que pasa de la muerte física, va uno, el cuerpo queda en el ataúd, y entonces yo voy al cielo o al infierno. Vamos a poner que vamos al cielo, tenemos todos cara de guapos, vamos al cielo. Entonces en el cielo yo estoy sin mi cuerpo. Sí. Esto es lo que vamos ahora. Estado intermedio es desde que yo muero y voy al cielo hasta la resurrección, que eso es lo que vamos a ir ahora. Y ahora, si te queda claro, y si no me pregunta, ¿vale? El domingo usted, hermano, predicó acerca del cuerpo interno y el externo, dando a entender que internamente hay un cuerpo, o hablar del alma misma, ¿verdad? El alma. Sí, del alma misma. Eso indica de que el cuerpo material, lógicamente, pues queda en el polvo es, polvo volverás. Entonces eso indica de que el alma es el que está en el paraíso de Dios, ¿verdad? El alma y el espíritu. ¿Vale? Entonces está alma y espíritu, pero sin cuerpo. Por lo tanto está en un estado intermedio, está en un estado incompleto, provisional. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega el estado intermedio? Resurrección, que venga Cristo, venía Jesús. Hay cultos que suenan. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando Jesús venga al arrebatamiento, a arrebatar a la iglesia, entonces ahí, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué va a pasar? Ahí los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto. ¿Qué son los muertos en Cristo? Los que murieron y... ¿Los que murieron? Abraham. De Cristo en adelante. Desde que Cristo, desde el Pentecostés en adelante. Vale. Entonces, eso es la iglesia, ¿no? Los muertos en Cristo, en Cristo. Por lo tanto, Abraham, cuando suene la trompeta y se ha arrebatado la iglesia, Abraham no recibe su cuerpo. Seguirá en estado intermedio. Recibe su cuerpo los que murieron, que tenían a Cristo en su vida. ¿Y qué reciben? ¿Su cuerpo, el mismo que tenía? Un cuerpo glorificado. ¿Esto cómo sería un cuerpo glorificado? ¿Un cuerpo glorificado qué es? ¿Quién, por ejemplo, se paseó con un cuerpo glorificado aquí? Jesús. Aparecía, desaparecía, se iba, venía, pasaba a la pared. Cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, pero teniendo la misma imagen. Tiene capacidad de ser tocado, pero es un cuerpo espiritual, o un cuerpo, mejor dicho, preparado para vivir en el ambiente espiritual, ¿vale? Digamos así, para técnicamente. Pero todos tenemos el mismo. No, tú el tuyo es mío. ¿Todos los quieres tú para ti? En el cielo no habrá...
Sí. No. O sea, en cierta manera también puede ser. Pero adaptado a vivir en lo espiritual. Entonces, el estado intermedio es el que significa algo que ocurre entre dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos del estado intermedio? ¿Vale? Estado intermedio. El estado intermedio se va a vivir ¿desde dónde hasta dónde? ¿Desde qué muerte? Hay tres. ¿La muerte cuál? Desde la muerte física se va al cielo, cielo, infierno, empieza el estado intermedio, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta cuándo llega el estado intermedio? Hasta que se les entrega el cuerpo glorificado. A los que murieron en Cristo, en el arrebatamiento se les entrega el cuerpo glorificado, ya están completos. Los del Antiguo Testamento, ¿cuándo se les da el cuerpo? No, eso no voy a preguntar porque no lo he dado. Después de la gran tribulación. ¿Vale? Entonces, el estado intermedio, ¿qué me demuestra que existe estado intermedio? ¿Qué me demuestra que existe un estado intermedio? Hombre, a ver, si dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, eso quiere decir que hay resurrección. Por lo tanto, al haber resurrección y decir que se va a entregar el cuerpo, la resurrección, está diciendo que hay algo, están en el estado provisional, ¿no? Por lo tanto, sabemos que hay estado intermedio o provisional porque dice que resucitarán futuro. Hasta que resuciten están en un estado provisional e intermedio. Alma y espíritu sin cuerpo. Cuando se le entregue el cuerpo estarán completos. ¿Sí, Jairo? Una cosa que cuando me he hablado de la venida de Cristo y tal, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 habla de los 144.000 sellados. Entonces, según por ejemplo los testigos de Jehová dicen que esos serán los únicos que irán a la reino del cielo. ¿Tú has mirado si está dentro? Entonces la pregunta es, ¿serán los 144.000 sellados serán como nosotros que de repente marchamos y tal? ¿O ¿Cómo marchamos? Los 104, eso sería otra lección, pero los 144.000, si me meto es un estudio aparte, pero eso para que sepáis que son 144.000 judíos, son 12.000 de cada tribu, 12 tribus, 12.000, son 144.000, y son los preparados por Dios. Hay versículos que dice, incluso cuando el profeta dice estoy solo, hay versículos que dice Dios que tiene a gente preparada para llevar el evangelio. Esos son 144.000 judíos que Dios prepara para llevar el evangelio en la gran tribulación al pueblo judío. la gran tribulación? O sea, que esos no marchan, cuando Jesús venga a la nueva iglesia no marchan. Pues ahí es cuando se levanta. Esos se levantan a traer un avivamiento de evangelio. Es el arma que tiene preparada Dios para que el pueblo de Israel crea. Pero eso sería otro estudio. Eran 144.000 que llevarán el evangelio solamente para Israel. Hebreos. Para el pueblo. Pero serán liderados por los dos profetas. Los dos profetas aparecerán y morirán luego. Entonces será lo que se quedará en la tierra. No. Estos están preparados para llevar el evangelio. Una cosa, una pregunta. Mientras, ahora mueren las personas, ¿no? Las que están en Cristo van al cielo. ¿Disfrutan de las mismas bendiciones con cuerpo glorificado que sin cuerpo glorificado? Pues no dice nada la Biblia, pero supongo que será estar mejor con cuerpo, ¿no? Seguro que le dirán, mira, a mí me ven a ti no. No sé, no dice nada sobre eso. La Biblia no especifica nada más sobre eso. Es algo que es como decir, ¿seremos más feos, más guapos? ¿En qué edad estaremos? Porque, por ejemplo, sabemos que ahora mismo los que son condenados van al infierno. Pero, por ejemplo, sabemos que el sufrimiento de ellos será cuando lo echen al lago del fuego. Sufren ahora también. Pero tendrán mayor sufrimiento. Sí, porque seguramente como se le va a dar un cuerpo para sufrir ahí, habrá un sufrimiento doble, o al menos en un área más. Supuestamente será lo mismo. Podemos disfrutar. Podrán disfrutar de algo, pero cuando tengamos el cuerpo glorificado, supuestamente disfrutar más. Hombre, es plenitud, está claro que tiene que disfrutarse más. El mismo apóstol Pablo dice, y nosotros, la creación gime
por la remisión. La creación gime por la remisión, porque está harta del pecado la misma creación, la misma tierra, los mismos planetas. Y aún dice, pero nosotros también gemimos, porque quisiéramos ser revestidos de nuestra habitación celestial y no desnudados. Eso quiere decir, no quiero morir, quiero que Dios me dé un cuerpo glorificado. Porque al morir uno se siente desnudo. Están en un estado provisional, intermedio, por lo tanto está claro que la plenitud va a traer un gozo mayor y todo, ¿no? Es que en el cielo hay maldiciones. ¿Cómo? En el cielo hay maldiciones. ¿Hacia quién? En el cielo hay maldiciones. ¿Hacia quién? En el cielo la hay. No. No hay. En el cielo no hay ni maldiciones ni bendiciones. Bueno, eso es el que quiera, tenemos libre albedrío. El que quiera se campe. Ahora te has dejado botado, O sea, cuando pregunta que si con el cuerpo glorificado vamos a disfrutar de más bendiciones, es que en el cielo no hay bendiciones porque tampoco hay maldiciones. O sea, las bendiciones las vivimos aquí, porque cuando vienen las bendiciones de Dios es porque existe la maldición. La bendición es lo positivo que viene de Dios y la maldición lo negativo que viene del diablo. En el cielo ya es una vida eterna con Dios, allí la bendición. Ahí entramos no tanto en bendición, maldición, sino en plenitud. Y ya está. Muy bien, entonces entramos en la última parte que estuvimos tocando la semana pasada para entrar ya en lo último que toca. Estuvimos hablando de teorías falsas que quieren anular la teoría del estado intermedio, mejor la enseñanza del estado intermedio. Existe la teoría del sueño del alma. ¿Alguien me dice qué es esto? El sueño del alma, ¿qué es esto? El sueño del alma. Gente que dice que existe lo del sueño del alma, ¿qué es esto? Que cuando se muere no solamente deja de existir el cuerpo, sino también el alma. Y luego llega un momento que es llamada el alma a la vida de nuevo para ser juzgada. Esto es lo que dicen los que creen en el sueño del alma. Está claro que por lo que vimos de versículos y lo que estuvimos hablando del estado intermedio y todo lo que dice la Biblia, son teorías falsas y anuladas por lo que habla la Biblia. Pero decimos que teorías hay. El sueño del alma. La otra es la aniquilación de la existencia. Habían 2 grados diferentes. Hay gente que cree que cuando morimos nuestro alma y nuestro espíritu dejará de existir y se acaba todo y se acabó. Y ya está, no hay vida más. Y de estos mismos, aniquilación de la existencia. Y de estos mismos hay gente que cree en esto y otros de ellos mismos que creen que dejarán de existir los que son pecadores, pero los que son de Dios sí serán llamados a tener una eternidad. Pues teorías falsas diferentes que hay gente que cree en esto. Son teorías, las teorías desarrolladas por teólogos y hay gente que cree en ello, y sectas. Algunos dicen de la aniquilación del infierno, cuando hablan Lago de del fuego. infierno, el lago de fuego, dicen que como Dios es amor y etc, que nos amará tanto que aniquilará, Esto es una teoría de que el lago de fuego será el fin de la existencia. Pero la Biblia no dice más, la Biblia deja ver como que va a existir. Luego ya, lo que pueda haber, nosotros prácticamente, pues, si alguno vive una vida aquí y otra vida en la calle, pues le va a doler. Pero aquí, si nosotros vamos al cielo, no nos vamos a enterar. ¿Vale? Bueno, vamos a enterarnos, pero no nos va a doler. La otra teoría de la resurrección es la negación de la resurrección. La otra teoría falsa es la negación de la resurrección. ¿Vale? Hemos hablado del sueño del alma, la aniquilación de la existencia, la negación de la resurrección. Y habla de que no existe resurrección. Por lo tanto, cuando morimos, dejamos todo de existir y se acabó. ¿Vale? Y la otra es la resurrección individual inmediata. Es la otra teoría falsa. Resurrección individual inmediata. Gente que cree, teólogos que piensan que nada más morir, directamente se entregará el cuerpo glorificado. Directamente. Esto también lo anula los versículos, todos esos versículos los estuvimos dando la semana pasada. Está la grabación. Ahora solamente estoy dando un repaso, pero están todos los versículos que contradicen estas teorías. ¿Esta última? Sí, yo creo que sí. Resurrección individual inmediata. ¿No? Pues es esta. Resurrección individual inmediata. Os la presento. Pues entonces apunta si quieres, 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo tanto habla que va a haber una resurrección.
Juan 5:28 y Primera de Corintios 15:51. Eso lo podéis leer en casa. Juan 5:28 y Primera de Corintios 15:51. En la grabación anterior, que la tiene Eros y Jairo también, ¿no? La tiene Eros, podéis, si queréis todos los versículos de lo que hemos estado hablando ahora, todo eso está con versículos. Si lo queréis, podéis pedir la grabación a Eros y os la pasa. Creo que en el Facebook incluso está colgada también, ¿vale? Y así de alguna forma podéis ver todo lo que hemos dicho, pero con versículos que demuestran eso, ¿vale? Vamos entonces a tener claro algo, ¿vale? ¿El Seol y el Hades es lo mismo? Sí. ¿La diferencia? Seol es en hebreo, Hades en griego. Seol, Hades, infierno, es lo mismo, ¿vale? Seol o Hades es la morada de los fallecidos que no tienen a Dios, ¿vale? Seol estaba aparentemente constituido por dos partes: arriba el seno de Abraham, abajo el Seol, los malos. Vino Cristo, se llevó el seno de Abraham, por lo tanto ahora ya no hay seno de Abraham. Abismo o tártaro, y ya aviso que no vamos a entrar en esto porque sería otro estudio que daremos, pero abismo o tártaro es el lugar donde hay demonios encarcelados. Abismo o tártaro, esto es un estudio como para 3 miércoles. Abismo o tártaro es un lugar de demonios que están encarcelados y que son demonios, o sea, los peores demonios están encerrados en el abismo o el tártaro y serán soltados en la gran tribulación para crear un caos. Estuvimos hablando la semana pasada que prácticamente el 50% de la humanidad morirá en la gran tribulación, ¿vale? Y estuvimos hablando de que morirán por varias cosas. Morirán por los juicios de la ira de Dios, morirán por los ejércitos del anticristo y morirán aún por las batallas mismas final, en que con Dios morirán un montón de soldados del diablo en esa batalla final, ¿vale? En la gran tribulación habrá la mayor masacre humana de toda la historia. ¿Ok? Características particulares. Solamente entender algo, una cosita. Del Seol o del Hades o del seno de Abraham en el Antiguo Testamento, los muertos podían, o voy a generalizar y vosotros mismos os metéis, ¿podemos nosotros tener contacto con los muertos en alguna forma? ¿Ninguna? No me líen, que soy nuevo y no me lío, porque esta noche me pongo ahí así. Entonces no se puede tener contacto ninguno. Yo no puedo entonces hablar a un hermano fallecido, un padre fallecido o algo. ¿Por qué? Al fin y al cabo, si no está ni me escucha ni nada, pues no pasa nada, ¿no? Si le hablo. A ver, yo no estoy invocando ningún espíritu, yo solo le hablo al fallecido. Hable uno porque si no lo entiendo. Abre la puerta que un demonio se disfrace de la persona y se te pueda vengar. Entonces, ahí estás abriendo una puerta de espiritismo. O sea que si yo hablo a un fallecido, hay espíritus que pueden tomar el lugar del fallecido y yo hablar con demonios en vez de con el fallecido. Y esto de que las medium, las brujas y todo eso hacen pasar por un muerto, ¿eso qué pasa? ¿No es verdad? ¿Y cómo pueden saber que las cosas que el muerto, por ejemplo, había escondido en un cajón? O sea, el demonio que estaba con la persona le dice todos los secretos. Igual que cada uno tenemos un ángel, dos ángeles, cada uno es verdad que tenemos un ángel de cada uno, donde también hay demonios enviados para mandar la información a Satanás, porque el Espíritu Santo es omnisciente, pero Satanás no. Entonces, Satanás necesita mandar a demonios que lo vayan informando cada 2 por 3. Entonces, todos tenemos demonios que nos van vigilando de esta manera. ¿Espías? ¿Tenéis un espía todos? Así que entonces el diablo
está mal dicho, el diablo está aquí o el diablo está allá. O sea, el diablo no es omnipresente. No puede estar en varios sitios a la vez, solo en uno. Y entonces, ¿qué pasa a los demonios? Ah, son los ángeles caídos, los... Ah, espías. ¿Tú qué? ¿Quieres ser espía? Quiero cambiar de tema. ¿Te da miedo? Entonces, un demonio o el diablo puede estar en la misma presencia de Dios. Porque Job dice que Satanás estaba... Aquí sí que os dejo, vamos. Explicármelo. ¿Los demonios pueden estar en la presencia de Dios? No, Satanás se supone que es el que acomete contra nosotros en la presencia de Dios, diciendo que mira lo que ha hecho y precisamente Jesús es el que está diciendo, no, tranquilo que no para Pero Dios no puede estar cerca del pecado, aborrece el pecado. pero Satanás es el abusador, igualmente, y tiene que ir a decírselo. Vale, pero entonces Satanás puede estar... Y en Apocalipsis 2:10 dice, el acusador de los hermanos acusa de día y de noche. Vale, acusa, pero te quiero... ¿De dónde la acusación pasa? Que tu hijo Echado del cielo. Eso significa que estaba en el cielo. No, que dice que estaba en el cielo. Yo no creo que sea dentro de la presencia de Dios. Yo creo que... No sé si tolere, pero sí que puede... Una pregunta. ¿Hay algún lugar en el universo que la presencia de Dios no esté? Si es omnipresente. A ver, se nos manifiesta en todo lugar. No, yo pregunto. Vale, yo te contesto. Está en todos los sitios, pero no se manifiesta en todos los sitios. Vale. Entonces, ¿la presencia de Dios está en el infierno? Lo llena todo, pero no se manifiesta. ¿El infierno de quién es? El infierno, a ver, Dios se le ha olvidado así. ¿El infierno de quién es? De Dios. ¿Y de quién es? Pero Dios se le ha olvidado al diablo. ¿Y el diablo paga? Claro, totalmente. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Omnipresencia es que la presencia de Dios está en todo lugar. Él ocupa todo lugar. Y todo lugar es todo lugar. O sea que Dios también, la presencia de Dios también se nota en el infierno. ¿No? Solamente que no se manifiesta allí. Pero entonces el diablo puede acusar a Dios en la presencia de Dios. ¿Desde dónde? De cualquier sitio. ¿No? Pero sí, espera, o sea, hay un versículo claro, tío, que dice que en Apocalipsis, está encima del Apocalipsis. Ha sido echado del cielo el acusador de los hermanos. Claro, el hermano se acusa delante de Dios de día y de noche. De día y de noche, por eso. Bueno, de noche los que trabajan de noche, porque los que están durmiendo no. Si nos acusan también durmiendo, qué rollo, ¿no? Cuando aquí es de noche, en otro país es de día. Ah. Eso lo sabe Samuel ahora. Pero si en el mundo espiritual no hay día y noche, ¿no? ¿Qué? Claro que hay día. Los que tienen Dios viven el día. Viven en la noche. A ver, escuchamos, Luis. Esta es una secta de los que mi hermano cree, de eso que está diciendo ustedes, que se puede comunicar con los muertos, agarran como cita bíblica la de Samuel 28, primero de Samuel 28, Esa quería hablar. 11-12, Donde la bruja de Endor. donde dice que hace venir a Samuel y Samuel ya había muerto ya. Esto quería yo hablar cuando he hecho la pregunta. Cuando he hecho la pregunta, si no hay comunicación con los muertos,
¿Cómo que le aparece Samuel a Saúl? Bueno, una excepción que Dios lo hizo porque quiso, pero no. Porque Dios quiso. Bueno, es igual que cuando O sea, ¿podemos llamar aquí a Abraham? ¿Podemos llamar que venga Abraham? Es que en realidad la bruja no fue quien lo llamó porque ella misma se sorprendió. ¡Ah, muy buena! ¡Ah, qué lindo! O sea que cuando la bruja no trajo a Samuel. La bruja quiso invocarlo, pero fue Dios quien pone a Samuel y le demuestra a la bruja quién tiene el poder y a Saúl también, ¿no? Y decir, yo soy el soberano y hago lo que quiero cuando quiero. Y antes de Jesús pasa también otras dos personas más que también se aparecen, ¿no? Moisés y Elías. ¿Y ahí qué pasa? También la soberanía de Dios. Después de Dios, de que Jesús muere, ¿hay algún fallecido más que aparece? ¿Por qué ella? A lo mejor lo podemos ver por lo que vamos a hablar ahora, la ubicación geográfica del Seol. La verdad que no todos los teólogos están de acuerdo del todo en la ubicación geográfica, pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Son tres cosas importantes registradas en la Biblia que nos da la idea de dónde podría estar el Seol, ¿vale? Primero, entendemos que hay un lugar intermedio donde la gente muere y van a él, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿vale? Entonces el Seol dice la Biblia que bajo la superficie de la tierra, o sea que se encuentra el Seol bajo la superficie de la tierra en varios versículos, ¿vale? Bajo la tierra. Y luego también dice que Jesús descendió al corazón de la tierra. Por lo tanto, estas son las cosas que nos dice la Biblia. Hay un lugar donde van los muertos, en el centro de la tierra, descendió Jesús al corazón de la tierra, y debajo de la tierra se encuentra el Seol. Entonces, encontramos que parece ser que la Biblia nos dice que el Seol se encuentra ¿dónde? En el centro de la tierra. No sé si los tengo aquí, ahora te digo. Pero estos son versículos que hemos leído muchas veces. Pero bueno, ya te los buscaré, ¿vale? No sé si os suena, la mayoría son cosas que la Biblia dice en cuanto a eso. Encontramos que parece ser que está en el centro y debajo de la tierra. Tenéis que entender que hubo un diluvio y en el diluvio se inundó toda la tierra. Y hay muchas cosas que seguramente ellos disfrutaban como tierra que hoy están inundados por mar, ¿vale? En el tiempo antiguo. Por lo tanto, debajo de la tierra seguramente hay un montón de cosas que en su momento fueron como tierra, no como mar. ¿Entendéis? Entonces, debajo de la tierra, parece ser, según dice la Biblia, debajo de la tierra, por el centro aproximadamente, parece que está el Seol. Eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Y qué podemos decir más? Podemos decir, por ejemplo, que los tres personas que fallecieron, que eran de Dios, que eran justos, Moisés, Elías y Samuel, se presentaron a la tierra por la soberanía de Dios. Eso podemos ligarlo a decir, ¿por qué se presentaron? Por la soberanía de Dios. ¿Pero por qué? Porque no estaban en el cielo, estaban en la tierra, debajo de la tierra. Por lo tanto, Dios los puede presentar a la tierra. Ya cuando están en el cielo, ya no aparece alguien que ha fallecido, ya no va a aparecer aquí. Pero esos tres que estaban en el Seol, en el seno de Abraham, pero que pertenecía al Seol y estaban debajo de la tierra, no estaban todavía en el cielo. Por eso podemos ligarlo con eso de que el Seol sí se encuentra debajo de la tierra, ¿vale? Entonces, si los que están en el cielo no pueden volver a presentarse aquí, los que están en el infierno, los que están en el centro de la tierra, ¿por qué no se pueden volver a...? Porque están prohibidos. Si solamente salieron aquellos tres por la soberanía de Dios para demostrar algo o hacer algo específico, es porque están prohibidos, no pueden salir. Solamente salieron por la soberanía de Dios, porque Dios manda sobre los que están en el infierno, sobre el diablo y sobre todos. Dios prohíbe y el diablo se tiene que someter. Pero esa soberanía se podría manifestar aún, ¿no? Pero no con los condenados.
y con los que han estado en el cielo tampoco. Esos son los casos aparte que faltan por morir. No murieron, tienen que morir. Los dos profetas que vi que faltan por llegar, que llegarán en la gran tribulación, que eso sí, ahí vuelve a manifestarse la soberanía de Dios, en que ellos tienen que morir aquí. Entonces en los 10 días ahora mismo estarían en la presencia de Dios. En principio tienen que estar allí en un estado intermedio, claro. Pero por la soberanía de Dios, Dios tendrá que hacer eso. Pero eso es una teoría. A ver, no, porque no van a estar en el infierno. Y seno de Abraham ya no está, fue llevado. Por lo tanto, tiene que estar con él. Sí. Otro punto que mucha gente explica es que después de la resurrección de Cristo, como él había muerto, él vuelve a aparecer durante esos 40 días. Entonces muchas sectas también toman eso como un fundamento de reencarnación y de todo este tipo de cosas. Pero luego Jesucristo es llevado al cielo y desde ahí él no vuelve a aparecer en la tierra hasta su propia muerte. Mucha gente quiere como tergiversar esa idea y dar esa presentación, y la respuesta clara es: Jesucristo fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al cielo, y él volverá, pero hasta que él no regrese, él no se vuelve a... No va apareciendo, sí, ¿sabes? El Espíritu Santo es quien está manifestándose. Hay una cosa que habla la Biblia acerca de los muertos, y no tengan miedo de los muertos, porque no tienen potestad ni para hacer bien ni para hacer mal. Porque queda claro que no tienen ninguna autoridad para moverse aquí en la tierra. No pueden influenciar, no pueden aparecer, no pueden moverse, no pueden escuchar, no pueden ver, nada. La misma religión nos ha enseñado que pongas una vela para ayudarle a llegar al cielo. Las personas estas, por ejemplo, que... Bueno, he escuchado muchas veces en el sitio donde el Evangelio todavía no ha llegado, de que hay personas que se le han presentado de Jesús a la segunda persona. Y entonces, ¿eso es falso? ¿Qué? De que Jesús se le haya presentado. O sea, será un ángel. Planteo, ¿Vosotros qué pensáis? lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Claro, Jesucristo ya se había ido. claro, por eso te digo. Ya, Yo creo que Jesús se pone... En el Antiguo Testamento, siendo en un tiempo diferente, se manifestaba. Y ahora se puede manifestar también. Por lo tanto, siempre se puede manifestar. Pero Él es Dios. Pero no es como una aparición. Él es Dios y además es la manifestación de Dios al hombre. El que ha visto a Él, ha visto al Padre. Por lo tanto, Él es la manifestación de Dios hacia el hombre. Puede aparecer o desaparecer cuando Él quiera. Pero el Espíritu Santo es quien tiene el trabajo continuo aquí en la tierra. ¿Vale? Por lo tanto, encontramos que cuando Cristo muere, lleva una proclamación y unas buenas nuevas al Seol. A los malos, a los que no han respetado sus leyes, le anuncia la advertencia que había en el Antiguo Testamento de que eran ciertas. Primera de Pedro 3:18, puedes apuntar si quieres, lo que es la proclamación del Evangelio cuando Cristo muere hacia los malos. No lo vamos a leer porque quiero acabar con las creencias que tanto daño ha hecho. Primera de Pedro 3:18 al 20, a los malos le da esta advertencia de esta buena nueva de que las advertencias del Antiguo Testamento eran ciertas, que él iba a morir y iba a vivir. A los justos pues le da la buena noticia de que son librados del Seol, Lucas 4:18. Y tenemos también en la Biblia como el seno de Abraham es llevado a la presencia de Dios. Hechos 7:55 y también en 2 de Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8 y Hechos 7:55 y otros versículos también hablan de que el seno de Abraham y los muertos van a la presencia de Dios, ¿vale? Entendemos que están en un estado incompleto, en un estado intermedio, hasta recibir el cuerpo. Y lo que quiero acabar hoy esta es la última parte que quedaba del estado intermedio, es las tres cosas que enseñó el catolicismo que han dañado tanto a la gente en cuanto al tema de los muertos, ¿vale? Siempre vosotros sabéis todos que el Evangelio nació en Jesús, los apóstoles llevaron el Evangelio y que en el siglo III el Evangelio llegó a Roma. Bueno, a Roma le llegó antes, pero en el siglo III aproximadamente uno de los emperadores, Constantino, recibe el Evangelio, lo siguen los hijos y al recibir el Evangelio ellos fundan la Iglesia Católica. La palabra católico
es universal, ¿vale? Por lo tanto es la Iglesia que es tomada por el gobierno, es la fundición, es la fusión del gobierno con la Iglesia, y es católica porque como Roma ocupa todo lugar, pues todo el mundo va a creer como Roma, y por eso se le llama la Iglesia universal católica, ¿vale? Y entonces ahí, ¿qué hacen? Todos los dioses de Roma tienen que hacer algo, no puede ser que toda la vida le engañamos con los dioses, por lo tanto tienen que hacer algo. Pues ¿qué van a hacer? Los dioses pasan a ser santos y las diosas pasan a ser vírgenes, ¿no? Entonces se coge y se acomoda todo y se dice, pues bueno, venga, va, cogemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, los dioses los hacemos santos, San Pancracio, San no sé qué, y las vírgenes, pues las diosas las hacemos vírgenes, más lo que con el tiempo se han montado de vírgenes y de santos y de tantas cosas, y se hace la Iglesia Católica y se va desarrollando una doctrina que se va desviando de la verdad, ¿vale? Que se van aprobando en diferentes concilios, y ahí empiezan a que ellos creen que, bueno, que cuando vosotros qué pensáis, cuando alguien muere, toda la gente que dice, cuando no conoce el Evangelio, todo el mundo dice, ya se ha ido al cielo, ¿no? Ya se ha ido al cielo. Claro, todo el mundo va al cielo. Entonces, el catolicismo lo que quiso decir al pueblo es, venga, todo el mundo nos vamos al cielo, ¿vale? No pasa nada, porque antes de morir apareció el cura y te ha pegado la extrema unción y ya estás salvo, ¿no? Tú puedes ser lo que tú quieras, pero te ha pegado la extrema unción última y ya estás salvo. Por lo tanto, encontramos de que ellos pusieron sus propios métodos, propios lugares intermedios, donde una persona que no ha recibido la extrema unción, o una persona que ha sido un poco malilla, o una persona que no se ha bautizado, ¿dónde va a ir? Al infierno. No, vamos a poner lugares intermedios, escalonados, ¿vale? Entonces ellos cogieron y dijeron, bueno, existe cielo e infierno. Dios dice en la palabra siempre, cielo e infierno, dos caminos, dos lugares, bendición o maldición, dos formas, dos estados. Pero ellos cogieron y dijeron, bueno, el cielo e infierno es que es muy drástico, ¿no? Vamos a poner un poco de escalones para que todo el mundo pueda llegar al cielo. Y entonces se inventaron tres cosas. Se inventaron el purgatorio, se inventaron el limbo y se inventaron el purgatorio y el limbo. El Hades es lo que creemos nosotros también, el infierno. Entonces ellos creían cielo, infierno, y en medio le pusieron dos habitaciones en medio, diciendo, para que no se vayan los pobrecitos al infierno, los vamos a mandar a dos habitaciones de castigo, y si se portan bien van al cielo, ¿vale? Entonces, para ellos existía cielo e infierno y existía el purgatorio. ¿Y qué era el purgatorio? El purgatorio, la palabra purga, el término purga, habla de purificación o penitencia, ¿vale? Entonces ellos decían, una persona que ha sido bautizada, porque ellos siempre decían, el catolicismo dice que tienes que ser bautizado de bebé, porque si no eres bautizado de bebé, eres moro, no eres cristiano, ¿no? Y entonces si no eres bautizado de bebé, aunque seas danés o sueco y seas muy blanco, eres moro, ¿vale? Y entonces dicen que ellos no eran salvos, si no eran bautizados no eran salvos. Jesús es quien trajo la enseñanza del bautismo. Antes no hay. Antes hay enseñanzas de bautismos paganos, donde los niños los pasaban por agua, o le echaban, mejor dicho, los pasaban por fuego y le echaban un poquito de agua para calmar el quemor del fuego, y eso eran para entregar los niños a los dioses, ¿vale? El catolicismo practica el bautismo por esta práctica pagana que venía de Roma mismo también, de mucho antes, pero que Roma practicaban también. Y entonces los brujos pasaban a los niños por un fuego, y a los otros lados estaban los padrinos, y los recibían, y entonces le echaban un pelín de agua para calmar ese quemor del fuego, y entonces se lo estaban entregando a los dioses diferentes, ¿ok? Entonces ellos copiaron eso, pero a su manera. Le echamos un poquito de agua y entonces lo estamos entregando a nuestro Dios. Ellos lo entregaban a los dioses paganos, a los demonios. Dicen, pues nosotros echamos agua sin fuego y lo entregamos a nuestro Dios. Pero Jesús es el que habla de bautismo, es el que habla de agua, y dice, todo aquel que crea y fuere bautizado, o sea, todo aquel que creyere y se arrepienta, sea bautizado, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que un bebé no puede ni creer ni arrepentirse. ¿Alguien conoce algún bebé
que diga, yo creo en Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, en la barriga. Nadie lo ha visto, nadie lo ha conocido. Si alguien lo conoce, que me lo diga, porque lo llamamos y lo llevamos al programa. Tú sí que vales. No hay ningún bebé, por lo tanto el bebé no decide, están decidiendo los padres por el bebé. Pero en realidad es una farsa, porque el bebé cuando nace, o sea, cuando crece, el bebé al fin y al cabo es quien decide la vida que va a vivir. No son los padres quien deciden. Por lo tanto es una farsa, porque si uno se quiere bautizar o no, tiene que ser decisión propia de uno, porque la salvación es personal. No lo pueden hacer nadie por nadie. Entonces Jesús dijo, arrepiéntete, cree, arrepiéntete y entonces te bautizas. Y es lo que hizo Jesús, de mayores se bautizan. Entonces ellos creían que los que se habían bautizado, pero que habían sido un poquillo malillos, que no habían sido no iban a misa mucho, no iban al Padre a confesarse, y eran un poquillo así rarillos, entonces estos no pueden entrar al cielo directo. ¿No se la han ganado? No se la han ganado. Entonces los mandamos al purgatorio. El cura de la ciudad le envía una carta a Dios y le dice, a este lo envías al purgatorio porque no estuvo muy bien su testimonio. Ahora entiendo, por eso es que ellos rezan por los muertos. Ahí estamos. Ahí vamos. Lo envían al purgatorio, ¿vale? ¿Vosotros creéis que el cura es quien escribe la carta a Dios? ¿No me creéis? Qué desconfiado. ¿Por qué no lo creéis? El cura envía la carta a Dios para decirle que ese no lo metan en el cielo, que lo envían al purgatorio, ¿o cómo es? No. Entonces, ¿quién decide enviar al purgatorio? Dios. Pero si en la Biblia no habla de purgatorio. Bueno, pues el catolicismo enseñó de que existe un purgatorio y que alguien, San Pedro, que tendrá llaves de todo el mundo, elegirá. Es decir, abrimos el purgatorio y tú el purgatorio. Y entonces en el purgatorio dice que estaban de penitencia, le hacían copiar, ya no seré más malillo, ya no haré más cosas malas, iré al Padre a confesarme. Todas estas cosas, y entonces con eso se ganaban poquito más adelante entrar al cielo. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues esto parece una burrada, ¿no? Pues esto es lo que muchos creen todavía y se ha querido siempre, que van al purgatorio en un lugar de espera. Entonces no le hacen copiar, porque lo tienen ahí medio atado, no sé. Entonces lo que hacen es que los de aquí tienen que ir a misa cada cierto tiempo a poner velas, y encender la vela, y apretar mucho. ¿Para qué? Para que ellos encuentren el camino del purgatorio al cielo. Suena chiste, ¿no? Suena, incluso alguno puede incluso decir, hombre, es una cosa seria para reír. No, no es nada serio, es chistoso. Porque es que no tiene ni pie ni cabeza leer la Biblia y que decir que existe un purgatorio. No tiene ni pies ni cabeza. Cielo o infierno. No hay purgatorio. No hay lugar de penitencia, porque no se puede ganar la salvación. La salvación es un regalo. Por lo tanto, si eres malillo, al infierno. Si eres bueno, al cielo. Pero no tanto así, sino que la salvación llega porque aceptamos a Jesús y mantenemos la salvación siendo buenos. O la perdemos siendo malillos. ¿No? Sí. Perdóname, lo juro. Yo pensaba que eso era hace tiempo. Esta gente todavía cree eso. Mucha gente todavía. Sobre todo los países más católicos, Paraguay, por ejemplo, mucha gente está con las velas, purgatorio, etcétera, ¿no? Allí. Bolivia, ¿no? Seguro. Yo lo que tengo entendido es que le encienden una vela a un santo, pero ellos hacen eso creyendo en verdad que van a sacar a... Hay velas para santos, hay velas para los muertos, hay velas para todo. O sea, el tema es que se vendan velas. Sí, Gregorio. Gregorio. Un momento, Gregorio. Por favor. Lo que normalmente se hace, lo que ellos creen, es que todo lo que venimos, que un pariente que se ha muerto, se le hace, por ejemplo, se le llama velatorio, después
fallecimiento, al enterrarlo, luego de 6 meses, luego de 1 año, y va luego ya cada un año, y se le tiene que hacer un rezo con encendido de vela, se le preparan unos altares. Pero vosotros que habéis vivido eso de cerca, el catolicismo y esto, ¿qué es lo que se enseña con eso, al hacer las velas? ¿Por qué se tiene que poner en teoría? ¿Qué se dice? Justamente por eso, para que resulta que encuentre su camino. Encuentre o que se vaya al cielo, si se ha muerto y no ha sido salvo, para que vaya al cielo. Hombre, yo sinceramente, si yo no tuviera nada de enseñanza y a mí me enseñan eso, yo me compro unos focos grandes y los dejo puestos todos los días, para que llegue antes. Porque ¿para qué ponérselo a los 6 meses al año si puede llegar con unos focos grandes antes? Ese es el problema, que al hacerlo por hacerlo están haciendo un ritual. Sí. No, pero se hace por tradición. Pero se hace ¿por qué? Porque nos meten que existe un purgatorio y hay que acompañarlo a llegar al cielo. Bueno, se hace por tradición, lo hacen mis padres, lo hacen mis abuelos, otros lo saben, pero imaginaros que mi abuelo fue homosexual y mi padre se cría entre 2 padres y se casa con otro hombre, y yo, nieto, 3ª generación, pues me caso ¿con qué? Pues con otro hombre. Y yo digo, pero yo en realidad no lo sabía, yo lo hice porque lo hacían ellos. Aunque ellos lo hacían mal, yo tenía que saber la verdad y hacerlo bien. Por lo tanto, entonces, encontramos de que esos rituales son mentiras que nos han puesto. Unos sabemos la mentira, otros ni la sabemos y la hacemos simplemente porque lo seguimos haciendo por padres, pero son rituales de espiritismo. Y en ese momento lo que estamos haciendo es dar lugar a demonios. Sí, Carlos. No, hace un momento decían que no se puede hacer, eso no es hacerlo por hacer, sino que es una tradición que se infunde desde muy pequeño. Por ejemplo, no solo es llevar al muerto colocando las velas para que encuentre el camino, es esperar al muerto a que venga y te pueda, supuestamente te venga y vigile tu camino, y te proteja de tu cosas. Es una creencia de bastante tiempo, ¿no? Pues eso son ya costumbres que se han generado en todas clases de cultura, en todas clases de sociedad. Hay sociedades bajas, pero está enraizada esa. Hay una fecha, el Día de los Muertos aquí. Sí. El Día de los Muertos. El Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Allá en mi país esperan con una comida, con la comida que les gustaba, o hacen una mesa que pueden colocar así y velas y todo y esperan al muerto para... Supuestamente vienen ese día y llegan todos los muertos ese mismo día para estar junto con sus familias. Y sí. Son creencias, Pero eso son creencias que pasan de generación en generación, pero que no tienen ningún tipo de razonamiento, porque la Biblia dice que los muertos mueren, las personas mueren y van al cielo e infierno, y que no hay lugar con los humanos. Es más, si veis, muchas personas dicen, tranquilo porque, no sé, ha muerto un familiar, ¿no? Tranquilo que él te ve y vela por ti. Tranquilo que él te guiará, tranquilo que él estará, te mira, tranquilo que él te guarda, tranquilo que él... Y estos son todo mentiras subliminales, porque nosotros ni nos damos cuenta que a veces no son mentiras, pero es simplemente porque nos tranquilizan. Y como nos tranquilizan, pues la gente lo dice. Pero yo también siempre digo eso, que Dios que mi madre me guíe, pero nunca le prendo una vela. No, pero es una equivocación.
No, si yo hablo con ella estoy invocando, estoy haciendo, pero que es una... No, ya. El expresar eso es una equivocación que a ti te puede hacer sentir bien, pero es una equivocación, porque ningún fallecido puede tener ningún tipo de contacto con los humanos. Ninguno. Entonces... ¿Por qué una persona entonces de repente dice, le he visto a mi madre? ¿Por qué? ¿Porque está pensando mucho en ella? No, puede ver un espíritu que se disfraza de su madre, un demonio. Porque ella piensa mucho. No, ella no piensa en nosotros para nada. No, yo te digo que la persona... Sí, puede ser mental o puede ser espiritual, porque si se habla en el espíritu, demonios pueden disfrazarse de esa persona para que tú caigas en el espiritismo, de una forma sin darte cuenta. También mental, claro, también. Inclusive de noche, ¿qué pasa? Tu mente graba, el cerebro graba todo eso y te hace ver cosas que supuestamente... Está claro que si tú, por ejemplo, en la noche te pones a pensar que la tele hace ruido, que esto no sé qué, no sé cuánto, que ahí hay algo, imagínate, si lo probáis, lo veréis que hasta llega el momento que ves al osito de peluche bailando el cha-cha-cha. Entonces... Pero que no es solamente mental, también espiritual. Los demonios... A ver, entendamos algo. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Eso dice la Biblia. Por tanto, él va a aprovechar cualquier cosa para que nosotros caigamos en espiritismo. O cualquier otra situación. Tres cosas. Esa primera, que cuando dice alguien, no, es que mi madre me cuida o mi madre viene o tal vez yo lo haga con ignorancia, lo haga con romanticismo, como sea. Pero espiritualmente yo estoy dando autoridad en ese instante con lo que ha salido por mi boca. Claro. Entonces eso ahí mismo Satanás se asume de eso y con el mismo espíritu que él quiera trabajar, trabaja eso y actúa. La segunda es, yo tenía entendido que en el catolicismo una de las cosas que han derogado en los últimos tiempos es esto del limbo y de todas... En lugares, en diferentes lugares, en otros no. O sea, lo que yo tenía entendido es que ellos obedecen lo que el Papa dice, cuando el Papa determina una cosa, ellos la obedecen y eso ya lo dan por asumido de que ya no está. Pero claro, al escucharlos a ellos, que en Colombia no sé, bueno, no conozco mucho esta cultura, ni como sea, pero sí he visto que en México y en otros países hay unas costumbres muy fuertes respecto a esto, a los días de los muertos y todo eso. Y ahora en este curso que estoy haciendo, justamente le explicaba ayer a Jordi, aquí hay un cementerio en el Poblenou, que el 1 de noviembre a medianoche hacen un tour guiado a medianoche y va la gente vestida de negro con un guía turístico dentro del cementerio para una estatua que hay allí, el beso de la muerte o no sé qué cosas, que se hacen ese tipo de rituales y ese tipo de cosas. O sea, hay una cantidad de rituales a nivel mundial basados en cosas, no sé de dónde las sacan, pero que sí veo que se desprende todo del catolicismo. Y mucha gente que se dice católica es muy ignorante, que no conoce esas tradiciones ni conoce esas cosas, pero igual están cubiertas espiritualmente en esta cosa. Es que la mayoría, por ejemplo, de católicos españoles, eso ni lo conocerán. Porque eso suele más pasar en Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchas, con las vírgenes, con todo, y en Andalucía, por ejemplo, en España, en Andalucía, hay también mucho arraigo. En África, aparte, África el Evangelio ha ido bastante. Pero sobre todo en lo que es en Latinoamérica, todo el tema este de velas, vírgenes, etcétera, está... Estábamos viendo y ponía, buscando en el Google, decía que el Vaticano, a partir del 2005, decidió que ya el mismo día. Sí, pero hay sitios donde todavía la gente lo tiene grabado en su mente y aun sin creerlo, hace las cosas como si existieran. Porque, por ejemplo, dicen que ya no existe, pero las velas se siguen poniendo. ¿Para qué? El dinero que mueve. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ya no hay que llevar al muerto hacia el cielo, si no hay purgatorio ni limbo. Pero así un montón de cosas, y en el mismo evangelio un montón de cosas, ¿no? Sí. No sé si fue tan sabia o no, pero lo que me dijo, el día que yo muera, cuando no me prendas velas, no te vayas a meter al cementerio, ni entre al cementerio. ¿Por qué? Porque es mi lugar de descanso. Yo no necesito que tú des necesito que hagas cosas en mi vida. Eso es lo importante para mí. Yo lo
Hay que hacer todo en vida y entonces entender que en el momento que la persona muere, no hay ningún tipo de contacto con esa persona. ¿Vale? Y es más, yo ya no entro ahí en quién quiere hacer o no quiere hacer. Pero yo, por ejemplo, no voy al cementerio porque no creo que haya nada en el cementerio. En el cementerio hay pues un cuerpo que deja de ser cuerpo en poco tiempo. Voy al entierro porque... Sí. Sí, un montón de cosas y sacar al muerto y un montón de cosas ahí en práctica. Sí. Habrá católicos que vayan al cielo, claro. Sí, claro. Católicos, habrá católicos que vayan al cielo. Ahora lo digo. Todos tenemos. Osama Bin Laden tenía derecho, el yihadista que en París mató tenía derecho, todos tienen derecho a ir al cielo. Solamente que hay un solo camino y es Jesús. Entonces, ese es el que Dios marcó. Todos tenemos derecho, pero solamente aquellos que vayan a Jesús tienen. Ahí es donde entramos, por ejemplo, y terminamos en 5 minutos, algo que, por ejemplo, en el catolicismo duele, ¿no? Por ejemplo, y es porque hablamos del catolicismo hoy, pero no porque queremos, no todos los días hablamos de eso, ¿no? Sino que hoy estamos hablando sobre los muertos, dónde van los muertos, y por eso hablamos de la teoría falsa que intenta quitar lo que dice Dios. Entonces, una cosa que en el catolicismo no es, o sea, hacen sin ver la Biblia, es adorar a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es una mujer que murió y está en el cielo y ya está, pero no es Dios. Entonces sabemos quién es Virgen María, creemos en la Virgen María, decimos que bien lo hizo la Virgen María, pero no se le puede adorar a la Virgen María porque no es Dios, porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, y el único a quien adorar es a Dios, porque Dios es celoso. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde sacaron lo del purgatorio los católicos? Lo sacaron del libro apócrifo de los Macabeos, porque en Macabeos 12:6 dice el versículo: un pensamiento santo y saludable, el orar por los muertos para que sus culpas sean anuladas. Dice el versículo de Macabeos. Entonces, por eso no se aceptó en la Biblia ese libro, entre otras cosas, Macabeos 12:6. En primera, creo que era. Y habla precisamente de que, va en contra de todo lo demás de la Biblia, porque nosotros no podemos interceder por los muertos, sino por los vivos. Entonces, así lo dice la Biblia. Y no podemos intentar ayudar a subir a alguien al cielo, porque la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, no podemos ayudar en nada a subir al cielo a nadie. Dios lo regala y ya está, y el que le acepta el regalo va al cielo. Hay que dejar claro que a los que han sido católicos, la diferencia de la Biblia católica a la cristiana... Los libros apócrifos son lo que tiene añadido, lo demás es igual. ¿Vale? Y el purgatorio, y terminamos con el limbo. El limbo era donde iban los bebés no bautizados, aguardando el juicio. ¿Vale? Ahí es lo que se enseñaba. El purgatorio, aquellos que eran malillos, bautizados, y el limbo es donde los bebés no bautizados iban esperando el juicio. ¿Vale? Entonces por eso dice, estás en el limbo, estás en el limbo. Yo creo que a un niño no se le puede diferenciar por aquí. Yo soy de partidario porque creo que todo un ser humano nacimos libres y él tiene que Muy bien. Cada uno tiene que decidir qué quiere hacer. ¿Vale? Aquí, ¿cómo decimos que el limbo no puede ser? Por ejemplo, ¿no? Y no solamente el limbo, sino el purgatorio aún. Precisamente se enseñaba de que el que es bautizado se salva, el que no, no. El que no es moro, el que no se salva. En cambio vemos en la cruz a Jesús con el ladrón, que le dice en ese momento, oye, creo en ti,
te veo y creo en ti. Y le dice, pues por lo que has creído vas a estar conmigo en el paraíso. Y a ese no le dio tiempo a bautizarse. Yo creo que le pidió a los romanos, me deja un momento bautizarme, pero no le dejaron. Así que... Que aclarir que no ves el salvater, sino lo que digo, para que creyés y fuera bautizar. Y me has de creerlo. Claro, es lo que hemos dicho antes, no se puede bautizarse sin creer. Entonces un bebé, lo que he dicho antes, si encontráis alguno que dice, si yo creo, pues entonces me lo trae y lo vemos y le da un premio. Pero... Y al de la cruz lo que le ha dicho es, por lo que has creído hoy, estarás conmigo en el paraíso. Eso es. Entonces encontramos que el de la cruz fue salvo sin ser bautizado. ¿Significa eso que no tenemos que bautizarnos? No. Significa que Dios quiere que nos bauticemos. Dice, el que creyere se arrepienta y se bautice. Pero que si por lo que sea no da tiempo y llega tu hora, el bautismo no da la salvación. El bautismo es una ordenanza para demostrar a la gente que yo quiero servir a Cristo. Pero no es una cosa que me va a decir soy salvo o no soy salvo. Porque lo que me dice que soy salvo es Jesús. Jesús me da la salvación. Y la salvación es personal, no se puede hacer nada. Eso es. ¿Vale? Lo mismo de ladrones cuando oramos por una persona que está moribunda, ¿no? Que acepta al Señor en el último momento y es salva. Sí, sí. El tema es aceptar a Jesús, arrepentirse de su vida, ¿no? Y aceptar a Jesús. Por lo tanto, tenemos que dejarnos... Yo entiendo que uno puede haber sido criado de una forma toda la vida, pero cuando uno se da cuenta que la Biblia dice que eso no es verdad, uno tiene que rectificar y no seguir con lo mismo que se crió. Porque si yo traigo una mala enseñanza a mis hijos, ellos no van a tener que comérsela porque yo la traigo. Si es mala, tienen que reconocer que es mala y cambiarla. Por lo tanto, tenemos que examinarnos y sobre todo entender que muy a pesar nuestro, si hemos perdido familiares o hemos perdido parientes, muy a pesar nuestro, ya no podemos tener ningún tipo de contacto con ellos. Llegará un día que sí, quizá lo podamos ver ahí, pero no podemos en vida, en cuerpo, tener un contacto con ellos. No se puede, ¿vale? O sea que no te esfuerces por intentar tener ese contacto porque no se puede. Y es más, hay que cuidarse porque intentar tener ese contacto te mete más en problemas que... Intentar tener ese contacto da lugar a que el diablo intente que surja una relación con él más que con el fallecido. ¿Vale? Oramos, hemos terminado tarde hoy, así que vamos a despedir en oración.